Boku no Hero es un gran manga y anime, y sin embargo creo que la mejor parte de esta historia es la que menos se cuenta, la que más se autocensura. Boku no Hero nos cuenta la historia de un joven sin talento que tras un inusual encuentro con el héroe más grande que ha pisado la tierra, adquiere la oportunidad de asistir a una academia de formación de superhéroes, donde se hallará con retos, oportunidades y muchos peligros para alzarse como el héroe número uno de entre toda una sociedad de seres, con superpoderes y así continuar con el legado del héroe que lo formó. Boku no Hero es un anime que ha estado con nosotros ya más de 10 años. En un principio esta propuesta en el shonen tuvo miles de réplicas tanto de lo bueno como de lo malo que podría resultar el trasladar el entendimiento del superhéroe americano a través de una mente japonesa. Esto porque después de todo Boku no Hero no solo se empezó a publicar durante el auge de los superhéroes en el cine, sino que aún más, el manga pocas veces había tocado el tema del héroe convencional más allá de la burla o la sátira, por lo que pensar en cómo sería contada la ficción superheroica a través del manga, un medio que si bien no dista mucho del cómic y pues sí, en esencia es lo mismo, sí que implica un par de cosas radicalmente diferentes como el contar con una conclusión o tener una continuidad que el espectador en orden de comprender la historia no puede perderse. Sería de gran interés además de todo un experimento que podría o no marcar el cómo se contarían las cosas en los próximos años. Y el resultado fue que los héroes no se convirtieron en un tema recurrente en el manga. Si bien es cierto que otros proyectos tanto nuevos como más antiguos que Boku no Hero cobraron relevancia, la realidad es que el concepto del héroe clásico de mallas ajustadas y justicia no terminó de cuajar en el manga. En sí mismo, este se volvió otro tema con el cual dar carácter a una historia de acción, hay shonen de piratas, de ninjas, de samuráis, de alienígenas, de la mafia, de cazadores y de superhéroes. Y sé que parece ridículo que quiera implicar una diferencia entre un shonen del bien contra el mal y un cómic de superhéroes, pero lo cierto es que aún sin haber leído muchos cómics podrás darte cuenta que hay características que hacen de los superhéroes su propio género. Por ejemplo, el uso de ciencia ficción que a veces incluso se impone sobre la fantasía, una enorme variedad de poderes y habilidades que provienen de diversas situaciones, muy contrario al sistema de poder en el shonen, donde las reglas y orígenes de dicho sistema son compartidas, o la presunción inicial de que en estos mundos ya existen seres de otros planetas y mitologías. Pero en fin, Boku no Hero se sumó al género superheroico como el más importante representante del manga, sin contar a One Punch Man, manga del que ya hablaré más adelante. Y si bien Horikoshi demostró tener un entendimiento sobre el mundo superheroico, diría que su entendimiento sobre el mundo del manga shonen frenó todo intento de hacer de su historia algo mucho más especial de lo que es, algo con más carácter. No me malentiendan, creo que la historia de Boku no Hero tal como es resulta bastante cautivadora e interesante, pero me es imposible no percibir que Horikoshi no se frena a sí mismo con lo que puede ser una mejor historia sobre superhéroes. Y es que en pro de vender una ficción positiva y amable sobre la amistad, esfuerzo y victoria, lema de la Shonen Jump, y a su vez respetar a los héroes como símbolos, mitologías modernas e iniciadores de las historias de acción, Horikoshi pierde la oportunidad de hacer lo que mejor se le da, atacar a los superhéroes, demigrarlos, romperlos, humanizarlos y redimirlos a las malas. Con esto no quiero decir por supuesto que Horikoshi debería volverse completamente esencial y dedicarse a destruir todo lo que ama, pues al fin y al cabo todos pensaríamos que el manga de la Shonen Jump, que se acercará más al cómic americano que al propio manga, debería ser diplomático y respetar a los superhéroes para así traer las lecciones más importantes de estos. La verdad, la justicia y un mejor mañana, cosas que tampoco son ajenas al manga. No quiero que se entienda que debe tomarse el camino edgy y empezar a destripar todo lo que los héroes representan. Y de la misma forma tampoco quiero que se entienda que los héroes son ajenos a maltratar al género. Es por ellos que lo hicieron primero que puedo ver que Horikoshi tenía potencial en esta área. A lo que en realidad voy es a lo visible. Tanto en el anime como en el manga, los momentos donde se enfrenta a una realidad menos idílica del mundo superheroico, y por qué no decirlo también del mundo de los villanos, estos superan en escritura y narración con creces a los momentos más optimistas de la historia. Es cierto que todo manga y todo cómic cuenta con cierto trasfondo o contexto que resulta un tanto espeluznante en relación a la cara más visible de la historia. Con una rápida búsqueda de momentos que fueron censurados de tal o cual anime es suficiente, pero las historias aun contando con dichos momentos pueden ser más o menos optimistas. Nadie puede negar que Jujutsu Kaisen toma un camino más oscuro y deprimente que One Piece, pero lo que no se ve de One Piece es 1000 veces más tétrico que Jujutsu Kaisen. El hecho es que simplemente se ha optado por hacer de One Piece una serie con discursos más alegres y trasfondos que fácilmente pueden ser apartados en pro de crear un ambiente más cálido. En el cómic americano puede hacerse la misma comparación entre Batman y pues... Batman, pero de otra continuidad. Para Boku no Hero se hace un trato similar al del manga de los 2000, que a fin de cuentas es con el que creció Horikoshi, Naruto, One Piece entre otros.
Ciertamente se fundamentan en mundos bastante crueles, pero que no pierden el sentido optimista de la superación del pasado y la tragedia. Puede que por orden directa de la Shonen Jump o el propio carácter de Horikoshi, este terminase haciendo una historia con el mismo tono alegre de los mangas más famosos. Cosa irónica porque la visión de crear un éxito igual al de los mangas de los 2000 le impidió a la revista ver que el futuro estaba en mangas de corte más cruel como Chainsaw Man o Jujutsu Kaisen. Y esto hizo que Horikoshi llenase su manga Boku no Hero con momentos poco interesantes, cursis y a veces hasta patéticos. Y una vez más puede que la mayoría ni siquiera estén mal, pero definitivamente destacan menos a comparación no solo de otros shonen sino de su propio manga. Un ejemplo de esto sería todo con Bakugo. La actitud del personaje ya establecido como el amigo, rival, bully de Deku termina siendo relegada a broma recurrente. Broma que está para construir el carácter explosivo del personaje que solo lo hace un poco menos convencional que el héroe promedio. Y la única vez en la que parece se dará una reflexión sobre esta actitud, que evidentemente es un problema, el momento vuelve a ser cursi, flojo e incluso un poco inapropiado. Bakugo se disculpa con Deku, pero el problema es que Deku siempre habría de perdonarlo. Y está bien que tanto Deku como All Might se conviertan en los personajes más puros del manga, pues son en palabras del asesino de héroes los únicos reales superhéroes. Pero ¿y el resto? ¿No existe alguien más que ponga en duda el problema que es Bakugo más allá del gag cómico de su madre pegándole? Y muy cercano a la famosa disculpa de perdón por gritarte, pegarte y hacerte sentir como basura, no lo vuelvo a hacer, está el Deku Seinen. Puede que sea porque para entonces no seguía el manga y me lo vendieron como el momento más duro del personaje, pero es toda una decepción. El momento en que Deku se aleja del superhéroe tradicional e imparte justicia a mano propia es todo un arco desperdiciado. ¿Desperdiciado por qué? Pues porque no es un momento donde Deku subestime la labor del héroe, ni los valores de este. No se usa para enfrentar una postura racional contra una sentimental. No es Deku siendo horriblemente malo y cruel. Incluso por lo poco que dura, ni siquiera cabe la idea de que Deku exponga su cuerpo a sus límites. Horikoshi utiliza este segmento bastante tardío del manga para homenajear a los superhéroes, pero ya que este es más un trámite, no hay un patriota que se haya decepcionado de su gobierno, o un chico corrupto por el poder. Es más bien la nota más amable de Deku para con sus amigos, y el rápido final del Deku Seinen también resulta bastante cursi. Es cierto que emociona ver a Uraraka abogando por Deku, pero otros factores como la tipa Snivy se tejen tan apresuradamente que si antes Horikoshi tenía la deuda de honrar al héroe oscuro, ahora es obvio que la deuda era crear algo bonito que enmarcar en un final de temporada. No lo sé, estos momentos tan dulces y bellos no se sienten tan naturales a mi parecer, y supongo que es porque de alguna forma es más fácil hacer historias trágicas y decadentes en meros capítulos, que historias positivas y de reconciliación, pues al fin y al cabo las lecciones de paz y justicia llevan mucho más trabajo y empeño pues deben superar una tragedia anterior. Un último ejemplo de cómo Boku no Hero narra rápida y descuidadamente historias de esperanza bastante tibias está en Kota, niño que aprende el valor de los héroes verdaderos de quien renegaba por la muerte prematura de sus padres, al ser rescatado por el nuevo próximo gran héroe, Deku. Historia que es bastante buena, pero la apresurada y muy extraña puesta en escena de la situación resulta bastante menos convincente que por ejemplo en Naruto, donde ocurre algo similar, pero no solo la historia es más extensa y cruel, al Papa le cortan los brazos frente a todo el pueblo, sino que se construye a través de varios eventos. Se pide al lector colocarse en el lado del niño antes de dar cierre a la historia, y la actitud retadora de Naruto le distingue de héroes de antaño de la obra, como para que al final pensemos, ok, tal vez ahora el mundo cruel que se describió lo necesita él, tal vez dicho mundo sí cambie gracias a su determinación, tal vez hasta un niñito recobrará la esperanza si ve a un perdedor darlo todo. A diferencia de Deku, que no solo se deja golpear en las bolas, porque es demasiado bueno para responder, sino que inspira al niño, ¿pero por qué? Claro, le salvó, pero en un mundo de héroes como una familia de héroes igual habrían de hacerlo tarde o temprano. ¿Por qué Deku es especial? ¿O por qué sería bello que éste atienda a tu rescate? En perspectiva, es una historia sobre un nuevo héroe regresándole la esperanza a un niño mucho más simple, menos cautivadora, poco práctica para la exposición del punto, pero más que nada, y porque aún creo que es bastante buena, su principal problema es no ser tan interesante o conmovedora. Pero si la comparación con Naruto fue ofensiva, entonces ¿qué tal como una más del nivel? En One Punch Man pasa algo no igual, pero sí bastante similar. Saitama regresa a la fe de un cínico que veía la fuerza como algo para sí mismo, y no como algo para defender al indefenso. Suiryu, peleador que no cree en los héroes, ruega a Saitama que se quede a su lado, pues teme que quien le salvó se exponga al peligro. Y claro que Saitama nunca está en peligro, pero ya que Suiryu no lo sabe, solo le ve alejarse a una muerte segura, y cuando lo ve regresar sabe que los héroes se exponen independientemente de si hay o no forma de vencer. Es una situación más pequeña que las mencionadas antes, pero funciona igual ya que hay antecedentes y castigo de por medio. El mundo superheroico de Boku no Hero es grandioso, y por supuesto los momentos bellos, sobre todo los que siguen a All Might, son preciosos.
pero no creo que ninguno destaque tanto como para grabarse en tu cerebro. Lo que sí creo es que cuando Horikoshi ahonda en la realidad superheroica es cuando se destaca. El mejor personaje femenino de Boku no Hero es obviamente tu favorito, pero para mí y por mucho es Mountain Lady. Y no porque el resto sean malos, lo es porque ella es retratada como alguien desagradable, aparece como un chiste de inicio, pero más aún como alguien poco heroico que sobrepone la fama sobre el heroísmo. Es presumida y egoísta, todos son antivalores que en contraste a las heroínas que siempre velan por el bien y el amor deberían convertirla en un símbolo de qué no ser. Y sin embargo estas actitudes no solo son más interesantes porque el lector ya sepa que no todo pueden ser buenos pensamientos y altruismo, o porque la humanicen. Son interesantes porque Mountain Lady abandona todo lo malo que pueda decirse de esta para convertirse en una heroína verdadera, en una que se expone aún más que los veteranos que presumían hacer el bien sin mirar a quién, y lo hace en una epiquísima escena donde tiene las de perder. Hablando de estos veteranos, Dead Arms también es un ejemplo perfecto de Horikoshi contra los héroes. Es cierto que su arco termina en regresarle a hacer lo de antes, pero este héroe que buscaba el bienestar de todos abandona por sentirse atacado y débil. Y lo hace en una escena más que increíble. Claro que hay héroes que no se dejarán sentir atacados y harán todo por todos, pero ver a un héroe que hasta cierto punto ve por sí mismo es precioso. Muestra un carácter contrario a los otros héroes, donde no todo es reconocimiento. Por el contrario está Nana Shimura, una cara completamente opuesta, pues cuando se refieren a su labor debemos sentirnos alegres y admirarle por su dedicación, pero cuando vemos a su familia sabemos que efectivamente tenía una actitud reprochable. Ella sobrepone el trabajo de héroe ante todo, y esto es egoísmo para unos pocos, pero esos pocos deben ser más importantes después de todo. El ejemplo perfecto de este lado oscuro que se toma Boku no Hero como no podía ser de otra forma está en Endeavor. Todo de él es reprochable, terrible, antiheroico y cruel, y qué bueno que está en la obra. Conocer cómo esta sociedad tiene matrimonios arreglados y una suerte de práctica de eugenesia, la cual usa el personaje indistintivamente de a cuantos puede lastimar solo para superar a otros, devuelve un villano que no puede ser enjuiciado. Y que Horikoshi nos pida verle como héroe es magnífico. En verdad te cautiva pensar en qué prácticas similares habrían hecho otros héroes. Saber que la cara de la esperanza una vez fue el peor terror para esposa e hijos, te hace simpatizar con el discurso de la hipocresía heroica de Stein, el asesino de héroes. Ver que llevó el colapso mental de dos miembros de su familia, o como hay quienes le culpan de la muerte de familiares y amigos, hace que esperes ver nuevos conflictos más políticos, por así decirlo, en el futuro de la obra. Lo único que lamento de la historia de Endeavor no es que se redima, pues después de todo podemos decir que más que perdonarle se le necesita, sino que la familia quiera compartir la culpa de todo lo ocurrido. No lo hagan, no hicieron nada, es solo Horikoshi intentando ser sentimental, pero no queda. El por qué me gusta que Boku no Hero aluda a temas más serios y oscuros, por así decirlo, no es porque sea un edgy, sino porque creo que cuando una persona escribe, debe saber bien qué escribirá. Creo que el entendimiento del cómic americano de Horikoshi es bueno, y es lo suficientemente amplio para subvertir el género. Claro, abrazar el género es bueno, pero al final del día Boku no Hero es solo otro shonen con skin de héroes. Cuando One y su One Punch Man sí que se atrevió a subvertir dos historias. La clásica de esfuerzo y superación del shonen, haciendo que Saitama no se esfuerce ni se supere, y las de superhéroes altruistas salvando el día del villano, haciendo que Saitama traiga consigo motivos menos heroicos para actuar y destruya más de lo que salve. Si quieres hacer un manga de superhéroes tendría que haber una premisa por detrás, como la de voltear la tortilla de todo lo que conocemos de estos. Claro, Boku no Hero nace porque se quería contar la historia del chico que no tenía nada, pero se alzó por encima del resto y es igual a otras historias. En series que se alejan del mundo heroico de Marvel y DC, sí que existen historias de superhéroes diferentes. En The Voice, se coloca al héroe en un mundo cruel y cínico, donde el heroísmo es una fachada y se critica tanto al héroe como a lo superficial de la sociedad. Invencible se acerca más al heroísmo común, pero no elimina del panorama lo que todo espectador se ha preguntado. ¿Qué ocurre con toda esa destrucción? ¿A quién la afecta? Boku no Hero explora apartados menos heroicos del mundo de los héroes, pero muy rápidamente regresa a la batalla y la exaltación del héroe. Sé que de haber tomado la iniciativa de contar una historia alternativa de superhéroes habría sido ampliamente criticado. De la misma forma sé que es necesario admirar al héroe altruista y bondadoso, pero tanto por el dibujo de ciertas viñetas, el colapso de ciertos personajes y el trasfondo de más de un villano, no puedo evitar pensar que hay potencial en esta historia que fue estancado.